pueden ser. Entonces, cuando nosotros evitamos que el rotor gire, esto se hace cero, hay cero RPM, cero revolución. Entonces, el deslizamiento se vuelve 1. Y la resistencia mecánica es la resistencia óhmica del rotor. Entonces, cuando forzamos a que sea 1, esto se hace 0. Entonces, tenemos básicamente cero oposición, casi cero oposición en el rotor. Entonces, tenemos una condición equivalente al cortocircuito en el transformador. Pero acá, digamos, la situación es un tanto diferente. Entonces, y en eso debemos de vamos a hacer la diferencia entre, para pruebas de rotor bloqueado necesitamos hacer dos ensayos, uno a 60 Hz y el otro a 15, a una frecuencia entre 15 y 20 Hz. Eso es porque esos ensayos permiten obtener el motor en dos condiciones importantes. Una es en el instante de arranque. Cuando el motor arranca, el flujo, la frecuencia del flujo, digamos que rota en el estator, lo hace a una frecuencia de la red, a 60 Hz. Como el rotor está parado en ese momento, las frecuencias de las señales inducidas en el rotor son de 60 Hz. Entonces ahí aparece un efecto, digamos, de reactancia a 60 Hz. Y acordémonos también, cuando hemos hecho análisis de corriente, de resistencia óhmica para señales en corriente directa y obtenemos un valor, ese valor cambia si ese conductor se aplica para corriente alterna. Recordémonos que los electrones, cuando se someten digamos, son desarrollados por una señal que varía en el tiempo, tienden a circular en la superficie del conductor. Entonces, el área efectiva de circulación para el conductor se disminuye. Entonces, esos electrones alternos miran una mayor oposición que los electrones de una señal continua. Entonces, hay que hacer una corrección. Entonces, para el arranque, la prueba de rotor bloqueado se hace con una fuente de alimentación a 60 Hz. El otro momento que nos interesa evaluar es cuando el motor está en funcionamiento, es decir, está girando. Entonces nosotros sabemos que la frecuencia en el circuito de rotor son función de la velocidad en términos de la frecuencia de la red. Entonces, esta frecuencia, digamos, se ve afectada y entonces tenemos que el deslizamiento para cierto tipo de máquinas puede andar entre el 3%, el 5% de los 60 Hz. Entonces eso implica que las frecuencias que nosotros vamos a tener acá en el rotor van a andar alrededor de los 2, a los 3 Hz de frecuencia, es decir, es una frecuencia bien baja, pero tenemos una corriente alterna. Esta frecuencia es debido a que dependen de la velocidad con que la estructura esté girando, y esa velocidad, digamos, es cercana a la velocidad del campo giratorio. Entonces, la diferencia entre las RPM, digamos, es la que provoca el fenómeno de inducción en el rotor. Entonces, las frecuencias son bien pequeñas. Entonces, cuando está funcionando el motor, las señales alternas en el rotor no son de 60 Hz. Entonces, el comportamiento en el rotor, sus parámetros deben de tomar en consideración esta situación. Como tener una frecuencia, digamos, de este orden es complicado. Es práctico construir fuentes alternas con
estos rangos de frecuencia. Entonces nos aproximamos a esta situación aplicando una fuente de baja frecuencia. Entonces, la prueba de rotor bloqueado de 60 Hz es para conocer el instante de arranque, y esto es para evaluar el funcionamiento. En la práctica, en el laboratorio, ustedes están haciendo o van a hacer esta, porque no tenemos fuente para poder generar a esta cuestión. Es decir, no tenemos un generador que nos permita, digamos, hacer la variación para poderlo hacer. No es que lo tengamos, no que lo tenemos allá en el otro edificio, no, porque podemos generar esta frecuencia variando la velocidad de generación. Ese es otro issue. Entonces vamos a hablar un poco de estas pruebas y la manera en la cual se desarrolla cada una de los ensayos. Pero, digamos, para poder entender esta situación necesitamos ver un poco, digamos, el modelo del motor para ubicarnos y ver qué es lo que pasa en cada uno de los instantes. El modelo exacto nos dice que por fase el circuito del estator lo vamos a es la bobina y luego nos vamos al núcleo. Dijimos, todo esto es el estator, el peso está relacionado, digamos, al componente de mayor hierro, que es el estator. Entonces tenemos acá la situación y en el circuito de rotor, esto ya considerando que estos parámetros están referenciados a frecuencia de rotor, de estator, y entonces tenemos nuestro modelo. Ese es el modelo, digamos, por fase del motor trifásico inductor. Es la situación que nosotros tenemos. Antes de plantear el desarrollo del experimento, vamos a establecer la determinación del parámetro R1. R1 es el valor, digamos, de la ómica, de cada una de las fases que conforman, digamos, todo el arreglo. Es decir, es este parámetro. Este lo podemos medir mediante un ensayo de medición para determinar esta componente ómica. Entonces, la determinación de la resistencia, digamos, de una bobina se desarrolla utilizando el método de corriente directa. Corriente directa. ¿Eso qué implica? Que si ustedes tienen una bobina tienen esta bobina es indiferente de lo que conforme esa situación, digamos,
Ustedes saben que el arreglo, fundamentalmente tiene dos componentes. Una componente resistiva y una componente, digamos, si lo vemos desde el punto de vista de la transformada fasorial, el dominio de la frecuencia, tenemos una reactancia que refleja, digamos, el trabajo de la componente magnética. Entonces, cuando nosotros buscamos este valor, debemos de entender primero qué es lo que estamos desarrollando, qué es lo que vamos a desarrollar. No nos vamos a dejar ir, digamos así, ¿verdad? De una manera, sin entender qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que buscamos. La misma medición, digamos, nos puede dar datos. Es decir, por ejemplo, si estamos resolviendo un problema donde la tensión máxima, por ejemplo, es de 2400 voltios y vemos que por ahí nos aparece 60.000 voltios, algo está sucediendo. Pero si dejamos ir las respuestas así, creyendo que esos 60.000 voltios se pueden dar ahí, entonces es una cuestión, digamos, un poco, digamos, no muy bien pensada. Entonces, para poder conocer esta componente, ¿verdad?, lo que usamos es ley de Ohm. Ohm dice, ¿verdad?, que si nosotros aplicamos una tensión acá, de corriente continua y hacemos que circule la corriente DC, entonces podemos reflejar el efecto óhmico de ese alambre, ¿verdad?, o de ese arreglo. Entonces, la medición, entonces, del valor óhmico acá va a ser la relación que establezca Ohm. Y tenemos el valor definido por esa situación. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que les mencionaba. Cuando nosotros hacemos el cálculo de la componente óhmica de este arreglo, cuando hacemos esto, la distribución de carga electrónica en la superficie del conductor se desarrolla de una manera que la relación tenemos acá. Entonces, si planteamos la resistencia en términos de las, digamos, de las relaciones de geometría del conductor, entonces decimos, esta resistencia depende del tipo de material que estemos utilizando, de la longitud y del área del conductor. Entonces sí, el área es importante para definir esta característica. Cuando nosotros inyectamos, ya fuera de la práctica, inyectamos corriente alterna acá. Hay unos durmiéndose, ya les voy a preguntar para que les vaya el sueño. Vamos a ver, cuando usamos corriente alterna, entonces, y observamos el comportamiento de la distribución electrónica en el conductor, entonces vemos que la carga electrónica tiende a irse acá a la superficie. Hay un efecto superficial de circulación de la corriente. Depende, digamos, de la frecuencia y también del campo eléctrico que se esté manejando. Por ejemplo, en líneas mayores de 250.000 voltios, la conducción, digamos, se desarrolla casi en el aire ionizado acá en la superficie. Y está, digamos, que el conductor se ilumina por el efecto de la, digamos, térmico de la circulación en la superficie. Pero en términos de la frecuencia igual, para los que han llevado los cursos, digamos, de comunicaciones, saben, digamos,
el proceso, digamos, de conducción de cargas a través de, digamos, observar la frecuencia, digamos, en la aplicación de las señales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta resistencia de este conductor tenemos que diferenciarla de este razonamiento. Entonces tenemos esta resistencia que también, digamos, va a depender de la característica del material, de la longitud, pero en este caso el área tiene que ser el área equivalente, digamos, donde tenemos el mayor grueso de circulación de carga. Por ejemplo, en los conductores que se usan para líneas de alta tensión, el arreglo es utilizar un conductor cuyos hilos, digamos, externos están arrollados en un conductor central de acero, que es mal conductor, pero mecánicamente genera, digamos, la resistencia mecánica necesaria para, digamos, proteger al aluminio. Y de esa manera, digamos, se desarrolla un conductor efectivo que aprovecha este fenómeno en, digamos, las líneas de alta tensión. Y el conductor se abarata, el cobre es más pesado y más caro. Entonces se utilizan conductores de aluminio. Entonces tenemos que esto es totalmente diferente. Si la magnitud es mayor, digamos que lo que podamos medir en términos de esa situación. Entonces, entendiendo esta situación, entonces podemos hacer este ensayo y entonces podemos reflejar el valor obtenido. Entonces, el valor cuando digo estator hablo del arrollamiento. Generalmente, en la mayoría de motores, no vamos a encontrar la disponibilidad de poder medir individualmente, digamos, la resistencia ómica de cada una de las fases. Lo que vamos a tener es una máquina que nos va a dar el acceso, digamos, externo en la caja de conexiones del motor a, digamos, alimentarlo, pero él internamente, digamos, puede estar conectado ya sea en delta o en estrella. Hay motores, digamos, que pueden funcionar a doble tensión. Entonces ahí sí hay posibilidades de hacer cambios, aunque a veces la combinación interna, digamos, permite jugar, digamos, ya con conexiones hechas, por ejemplo, doble estrella, o una delta serie, etcétera, etcétera, de manera tal de poder soportar un valor de tensión y luego su valor doble. Pero en la mayoría de máquinas vamos a encontrar las líneas de alimentación e incluso vamos a desconocer qué tipo de conexión interna tiene la máquina. Entonces, cuando hacemos la medición, ya estamos con la parte de la medición, en DC vamos a encontrarnos con esa situación. Estamos ya listos para poder medir. Vamos a suponer, digamos, que tenemos, digamos, una máquina conectada en estrella, por ejemplo. Y lo que vamos a tener es eso, acceso a los, e internamente, digamos, tenemos esa situación. Entonces lo que nosotros
tenemos cuando hacemos la medición